¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Rey. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos este estudio para saber por qué discutimos por fe. Esto pues, obviamente nos va a llevar al principio de la creación, donde conocemos que Satanás, el diablo, la serpiente, fue quien engañó a Eva. Porque recordemos que una serpiente, su manera de trabajar, su manera de atacar, lo hace desde primero planear el lugar donde va a esperar a su presa, la observa, la mira, no importa el tiempo que vaya a estar esperando para poder atraparla, y se oculta, su piel muchas veces se oculta con la misma área donde ella se encuentra, de manera que no es visible. Se adapta al ambiente, su, su piel, de manera que es invisible muchas veces para los ojos de las presas, y de esta manera espera ahí pacientemente a que se acerque la presa, y entonces se lanza sobre ella, clavando sus colmillos que tiene en su boca, inyectando el veneno, suelta la presa y posteriormente por las feromonas que desprende el mismo veneno, alcanza al, al animal ya cuando está casi muerto para tragárselo. Pero de esa manera trabaja Satanás. Entonces, ¿por qué discutimos por fe? Pues porque hay unos que creen y otros que no creen. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Nosotros necesitamos saber que la misma palabra del Señor nos da la respuesta a muchas cosas, y podemos encontrar el entendimiento trazando bien la palabra de verdad. Recordemos que en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que traza, que usa, que divide bien la palabra de verdad. Entonces, para eso hemos hecho, como lo hemos venido haciendo, trazando bien la palabra del Señor. Ahora hemos hecho lo siguiente: de la manera que vamos a trabajar el día de hoy es de que he decidido poner cada versículo en el periodo que le corresponde, para que nosotros tengamos una idea clara cuando estamos leyendo algún versículo de la Biblia, a qué periodo pertenece, y tengamos claridad en cuanto al estudio completo de lo que estamos haciendo, porque eso nos hace dividir bien, trazar bien, usar bien la palabra de verdad para presentarnos ante Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos, trazamos y dividimos bien la palabra de verdad. Muy bien, vamos a ver entonces lo que dice Génesis en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Desde el principio Satanás puso en tela de duda la palabra de Dios al decir: con que Dios os ha dicho. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros caemos en esto, porque discutimos con los que creen y con los que no creen, es porque desde el principio Satanás puso en duda la palabra del Señor. Vamos a ver entonces ahora lo que dice Génesis 6:12, perdón. Génesis 6:12 dice lo siguiente: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que después de la caída de Adán, después de haber sido engañado Eva y Adán haber comido del fruto, después de que Satanás dijo: con que Dios os ha dicho, entonces ¿qué sucedió? Que la tierra estaba corrompida. Porque dice aquí, estaba corrompida porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, cada uno iba por donde quería, hacía lo que quería. Recordemos que en este tiempo no hay ley. Entonces cada quien hacía lo que quería y obviamente seguía sus propios pensamientos, sus propias ideas. Muy bien, entonces considerando que Satanás desde un principio puso en duda, es lo mismo que sucede hoy en día. Los ateos no creen porque ellos ponen en duda con qué Dios os ha dicho. ¿Qué pruebas me das? Ellos quieren verlo de una manera física, literal. Y recordemos que una de las cosas que el Señor dice, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Partiendo de ahí, es que nosotros debemos entender que tener duda en cuanto al Señor, a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, entonces caemos en pecado. A lo mejor, estimado amigo y oyente, tú no lo sabes, pero ser una persona atea significa que estás pecando contra Dios, porque lo mismo hizo Satanás en el principio. Satanás dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces, ¿por qué no te das la oportunidad de escuchar primero para que tú puedas ver y decidir si lo crees o no lo crees? Porque para esto, para que tú, mi querido amigo y oyente, que nos ves por primera vez, y para todos nuestros hermanos en Cristo y para la Iglesia de la Red, vamos a ver lo que dice Romanos 10:17. Eso es muy importante. No lo iba yo a mencionar ahorita, pero creo que es importante, ya que el Señor es quien nos guía en cuanto a la predicación de su palabra, y nosotros debemos ir conforme a lo que el Espíritu Santo nos muestra. Así que, cambiando lo que yo iba yo a, la manera como lo iba yo a presentar, pues obviamente el Señor es el que dirige esta enseñanza, yo soy su siervo, y vamos a ver lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitas, mi querido amigo y oyente, escuchar la palabra del Señor para que tú puedas tener fe. Porque en este tiempo la tierra estaba corrompida, cada uno seguía sus propios pensamientos y sus propios caminos, y obviamente durante este tiempo también el pueblo de Israel estaba con la ley, con los mandamientos del Señor, pero no alcanzaron la ley de justicia porque fueron tras ella sin fe. Entonces, una de las cosas más importantes, mi querido amigo y oyente, es que necesitamos tener fe. Y dice aquí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe va a venir a tu vida por medio de escuchar la palabra de Dios que vamos a predicar el día de hoy, y lo vas a oír por la misma palabra. Tus oídos van a ser abiertos, vas a poder comprender entonces la palabra del Señor que quiere revelar el día de hoy, porque esto es para ti que tú no conoces nada de Cristo, para que tú no conoces nada de la palabra del Señor, o tal vez tienes dudas, o tal vez a veces te preguntas si será o no será, porque hasta nosotros como creyentes o como hermanos en Cristo, como hermanos de la Iglesia, de la Red, muchas veces podemos caer en dudar acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de lo que se ha dicho en su palabra, pero todo eso, dice el Señor, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso es otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante, pero definitivamente necesitamos escuchar la palabra de Dios para que nosotros tengamos fe por el oír la palabra del Señor. Muy bien, continuando entonces nos vamos a Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Dice el Señor en su palabra, Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Así que aquí vimos que en el principio, en la creación, Satanás fue el chismoso, el que fue allá a meter contienda con que Dios os ha dicho. Desde ese momento empezó a poner en duda
todo lo que el Señor decía a través de una tierra que estaba corrompida, que había decidido seguir sus propios caminos y sus propios pensamientos. Entonces, en este punto, está diciendo que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y muchas veces el día de hoy, cuando nosotros hablamos con algún creyente y nosotros estamos en la postura de no ser creyentes o ser ateos, entonces nosotros y nuestros pensamientos necesitamos ver de una manera literal que así estas cosas hayan sido y no hayan sido por fe. No podemos verlas sin fe y por eso necesitamos oír la palabra de Dios para que tú puedas tener fe. Vamos a continuar entonces con lo que dice el Salmo 14:1. Salmo 14:1. Es interesante cómo el Señor nos guía en su palabra para que nosotros podamos llegar a cada una de las personas que están sin Cristo, que no conocen la palabra de verdad y que no han creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Salmo 14:1. Salmo 14:1 dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muy bien, así que dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice que se ha corrompido, vimos que aquí hay una tierra corrompida en este tiempo, donde cada uno siguió sus propios caminos. Vuelve el Señor en otro periodo de la palabra del Señor, en el tiempo de la ley, viene a decir que dice el necio, esa palabra necio en su traducción también significa locura o loco. Dice el loco en su corazón, no hay Dios. Y eso es un pensamiento de ateo o de un pensamiento muchas veces a nosotros como hermanos de la iglesia o creyentes en Cristo, que muchas veces nos viene ese pensamiento con que Dios os ha dicho que sois locos. Entonces pone en duda la palabra del Señor. Satanás siempre va a estar al pendiente, como lo expliqué al principio, está acechando, dejando que la presa se confíe, que puede andar por ahí, puedes andar aquí por la palabra de Dios, pero si tú escuchas la voz que te dice el necio en su corazón, no hay Dios, entonces en ese momento la serpiente ya te atrapó y ya te mordió y ya te inyectó el veneno, por lo cual tú no vas a creer lo que dice la Biblia. Muy bien, vamos a continuar. Dice Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Muy bien. Dice lo siguiente. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, que no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que dice el Señor, después de que Satanás pone en duda esta palabra que dijo Satanás, con que Dios os ha dicho, el Señor pone y dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea que no existe otro Dios más que el Dios de la Biblia, el que está aquí mencionado. Entonces dice, ved ahora que no hay dioses conmigo, yo hago morir y hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea que nosotros estamos en la mano del Señor, porque en el tiempo de la creación recordemos que el hombre hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y nosotros venimos de la descendencia de Adán y traemos el pecado en nosotros mismos, por lo cual es una tierra corrompida, un tiempo donde la gente piensa que
que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces dice el Señor, yo soy, ved que ahora yo soy y no hay dioses conmigo. O sea que hay un solo Dios, es el Dios de la Biblia, es el que está aquí. Dice la palabra del Señor, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces sabemos que Dios es uno. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a pasar a Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13 está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él conocía la palabra del Señor en el tiempo de la ley, porque él era un fariseo durante el periodo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos habla en la carta que escribió Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, cómo él también discutía por la fe, discutía de una manera en cuanto a la ley contra lo que enseñaba la gracia. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, y después de haber muerto, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. La iglesia se encontraba en ese periodo, que es el periodo que vivimos el día de hoy. Es el periodo de la iglesia o es el periodo de la gracia. Y el apóstol Pablo discutía por la fe porque él pensaba que solamente era a través de las obras de la ley. Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vino el periodo donde comenzó la iglesia primitiva y los apóstoles empezaron a predicar a judíos, y después vino la conversión del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciendo estas palabras muy interesantes que nos hace ver una de las formas que se discute el día de hoy, porque también no solamente necesitas ser incrédulo, sino que también tú puedes pertenecer a una religión, a una secta o a una denominación que no va conforme a la palabra de Dios, creyendo que lo que te están diciendo es así. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta situación. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, una de las cosas que nos hacen discutir por la fe es por ignorancia. Dice el apóstol Pablo aquí, habiendo yo sido antes de que se convirtiera el apóstol Pablo, de cambiar de la ley a la gracia, que fue su transformación del apóstol Pablo, él era una persona que era blasfema. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Las personas que no creen en la palabra de Dios o que no creen en la obra que hizo Jesús en la cruz, son personas que son perseguidoras, como el Islam, por ejemplo. Ellos no creen en lo que dice la Biblia. Ellos tienen su propia creencia, tienen sus propias escrituras, y ellos no creen en lo que dice la Biblia, aunque en sus escritos está mencionado Moisés, está mencionado Jesucristo, están historias o relatos del Antiguo Testamento desde el tiempo de la creación. Sin embargo, ellos creen que Mahoma es Dios. Entonces resulta que el apóstol Pablo dice aquí que él era perseguidor e injuriador, y los ateos eso es lo que dicen. Nos persiguen, nos atacan, nos injurian porque nos faltan al respeto muchas veces, de que estamos locos, de que si somos unos fanáticos, de que si esto... Y realmente ser fanático de la palabra de Dios sí tiene consecuencias muy fuertes cuando se cae en el fanatismo y no teniendo cordura en lo que nosotros
debemos entender de la Biblia. Nosotros la Biblia tenemos que manejarla de una manera equilibrada, de una manera, como dice el apóstol Pablo, que no siendo niños, sino maduros en la fe. Así que nosotros necesitamos tener un entendimiento claro y discernir entre lo bueno y lo malo, porque aquí recordemos que Satanás viene atacando diciendo con que Dios os ha dicho. Durante todos estos periodos siempre está Satanás con que Dios os ha dicho. Entonces el apóstol Pablo dice que él era blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Una de las cosas por las que nosotros discutimos por fe es por la ignorancia, porque ni siquiera han leído la Biblia, ni siquiera se han sentado a investigar, a ir más allá acerca de este libro maravilloso de la palabra de Dios, sino que ellos por ignorancia discuten lo que no puede ser indiscutible, porque aquí tenemos nosotros la manera de comprobar cualquier cosa, cualquier situación, pero ellos no. Entonces ellos nada más porque alguien les dijo, o porque así crecieron, o pasa lo mismo que cuando nosotros venimos, por ejemplo, en una religión, que venimos de la Iglesia Católica, o de alguna secta, o de alguna denominación que no predica bien la palabra de verdad. Entonces, creemos en lo que dice el hombre. Y mi querido amigo y oyente, no me escuches lo que yo digo en mis pensamientos. Escucha lo que dice el Señor. Escucha lo que dice su palabra. Ve a la Escritura para que tú puedas comprobar que lo que yo estoy hablando son las palabras del Señor. No estoy hablando más allá de lo que debo de hablar. Y Dios dirija mi boca para que yo transmita su mensaje conforme a su voluntad y no conforme a mi pensamiento o a mi conocimiento o a mi sabiduría, porque si yo lo hago de esa manera, estoy dando mal testimonio. Por eso yo mismo me hago menos, me quito yo, me hago a un lado, para que pongas tus ojos en la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a continuar, que dice Timoteo, que por ignorancia Pablo atacó a la iglesia del Señor, a los que creían en la obra del Señor Jesucristo. Él creía en Dios, pero no creía que Jesús era Dios. Entonces, por eso fue que atacó y persiguió a la iglesia. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Todo esto, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la iglesia de la red, es precisamente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar su maquinación desde el principio es ignorar que Él fue el quien puso en duda desde un principio con que Dios os ha dicho. Así que precisamente es interesante cómo dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Sobre nosotros. Entonces el mundo está corrompido, el mundo cada uno tomó su camino y entonces hay un acusador que se llama Satanás, es un chismoso. Recordemos lo que dijo en Proverbios 26:20. Vamos a regresar rápidamente porque es muy interesante. 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces vemos que el chismoso es el que le pone leña al fuego. Que si tú estás, dice aquí, sin leña se apaga el fuego. Es decir, que si no hubiese un chismoso, nada de eso hubiese ocurrido. Sin embargo, ahora vemos que en este tiempo no desconocemos las maquinaciones de Satanás, si ponemos atención, porque dice aquí
Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, conocemos sus maquinaciones, y si no hay el chismoso, si no escuchamos las palabras de aquellos hombres o mujeres que por ignorancia, por incredulidad, por perseguidor o por injuriador están diciendo que Dios no existe, entonces lo vimos aquí. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Todos ellos se juntan, y ellos son los mismos que son utilizados por Satanás, porque por el otro lado, nosotros como creyentes, hermanos en Cristo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros, pero las personas que son ateas, que discuten por la fe, desconocen las maquinaciones de Satanás porque no han leído la Biblia. Ni siquiera saben trazar, dividir bien la palabra del Señor, sino que ellos dan su opinión conforme a sus pensamientos. Pero sí tiene sentido lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a continuar en Romanos 14:23. Romanos 14:23. Tengo mi Biblia porque para que la enseño, para que vean que estoy leyendo la Biblia. No vaya a decir el incrédulo, ¿de dónde lo estoy sacando? Aquí está, es mi Biblia, es la Reina Valera 1960. Aquí dice Santa Biblia, para que tú lo puedas ver. Lo voy a acercar un poco para que así lo compruebes, de que efectivamente estoy hablando de la palabra del Señor. Muy bien, entonces dijimos que vamos a Romanos 14:23. Dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo come, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, porque el que duda, aquí podemos ver tanto al ateo como al hermano en Cristo, como al hermano de la iglesia de la red, que el que duda, dice el Señor, sobre lo que come, la palabra del Señor, lo que estamos recibiendo en este momento, es condenado, porque no lo hace con fe. Ahí está. ¿Qué es lo que le que le faltó en el tiempo de la creación a la tierra que estaba corrompida en sus pensamientos y en sus caminos? Fe. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel para alcanzar la ley de justicia? Fe. ¿Qué sucedió en el tiempo de la iglesia, por lo cual ahorita son salvos? Porque nosotros tenemos fe. Por eso este periodo es el mejor periodo que nosotros pudimos haber vivido, y hoy estamos en este tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de recibir la palabra del Señor, la salvación por medio de la fe, que no fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. Entonces nos podemos dar cuenta cómo desde el principio hasta este tiempo de la iglesia, los ateos, los incrédulos discuten por la fe. Y dice aquí: porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este pensamiento que tuvo Satanás con que Dios os ha dicho es pecado. Así que el pensamiento de dudar de la palabra de Dios es pecado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
y Satanás fue lo que hizo al infectar, al clavar sus colmillos en Eva, fue inyectarle un pensamiento que no iba acompañado con fe. Muy bien. En este punto vamos a ir ahora a lo que dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que el que duda en la palabra del Señor, como en este caso Satanás, con que Dios os ha dicho, el que duda es semejante a la onda del mar. Es decir, sabemos que las olas del mar hacen ese movimiento de esta manera, y si nosotros estamos nadando, si nosotros nos dejamos llevar, nos hace así para acá y nos hace para acá. Así está el ateo, como que creo, como que no creo, como el creyente, como que, ay, con que Dios os ha dicho, y ponemos en duda la palabra del Señor, y entonces cometemos pecado. Es interesante que nosotros necesitamos estar firmes en la fe, en lo que creemos, porque si nosotros no estamos firmes en lo que creemos, entonces somos como las olas del mar. De aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, muy bien, vamos a continuar ahora en lo que dice 2 de Timoteo 2:16, 17. 2 de Timoteo 2:17. 2 de Timoteo 2:17. Mira, perdóname. Esto lo hago muchas veces porque el Señor me lleva a algo que debo yo anexar sobre estas cosas. Y ahorita que estaba yo buscando ese pasaje de 2 de Timoteo 2:16 y 17, el Señor de alguna manera interviene siempre. Y mira lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 16. 2 de Corintios 2:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ellos no pueden ver, porque dice el necio en su corazón, no hay locura, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, dice aquí que el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Es decir, cuando pasen de las tinieblas a la luz, a través de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que nosotros hoy podemos ser libres de una condenación, de un pecado que cometemos como incrédulos al rechazar lo que hizo Jesús en la cruz, o al ateo que ignora las acechanzas de Satanás y sus maquinaciones, o como nosotros como creyentes que ponemos en duda y que somos semejantes a las olas del mar. Dice el Señor que el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Y tal vez si tú perteneces a alguna denominación, alguna religión, alguna secta, donde no han predicado bien el Evangelio y cómo entender bien el Evangelio, entonces estás velado porque no has recibido la salvación, no tienes al Espíritu Santo y no eres salvo. Así que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y lo que nos dice ese pastor, ese predicador, ese ministro, ese sacerdote, ese cura, de cualquier denominación o de cualquier religión. Necesitamos ir a investigar, porque por ignorancia Pablo atacó a la iglesia del Señor, y por ignorancia el incrédulo ataca porque están velados sus ojos, porque no puede ver, porque está corrompido su pensamiento. Entonces necesitamos tener claridad
de que nosotros como iglesia necesitamos tener fe firme en lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces vamos ahora sí a 2 de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Fíjate bien, mi querido amigo y oyente, voy a repetir el versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿De qué? De las vanas palabras, de las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Y dice que su palabra de estas personas, de los incrédulos, de los ateos, que entre ellos mismos se dicen todo lo que se dicen, el creyente, el hermano en Cristo que pone en duda la palabra del Señor, si pone sus oídos en las vanas palabras con que Dios os ha dicho, de dudar como la ola del mar, entonces dice el Señor que por esas palabras conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Fíjate muy bien, mi querido amigo oyente. En el principio hablé yo acerca de cómo ataca la serpiente. Y cuando inyecta el veneno, una de las cosas que hace es precisamente como que se empieza a desintegrar el animal desde adentro hacia afuera para que él pueda adquirir todos los nutrientes del animal que se está comiendo como gangrena. O sea, no sé, yo nunca he visto ningún caso de gangrena. He visto casos, por ejemplo, de cómo el animal se empieza a desintegrar por dentro como gangrena. Y tengo más o menos idea de que esa cosa de como gangrena es que se va desintegrando la piel. Y eso es lo que pasa, mi querido amigo y oyente. Para al que dice aquí, procura, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. O sea que cuando una persona que es ateo se junta con otros ateos, unos hermanos en Cristo se juntan entre ellos y ponen en duda lo que el Señor está diciendo en su palabra, entonces esas vanas palabras conducen más y más a la impiedad. O sea que caen en esto, porque el pensamiento de dudar de la palabra de Dios es pecado, porque no lo hace con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que vemos lo interesante de cómo el Señor nos va llevando en su enseñanza, en su palabra, para que nosotros tengamos claridad de lo que estamos diciendo. Y mi querido amigo y oyente, esto es más dirigido para ti, tú que no conoces la palabra del Señor, que no la has oído, o que eres ateo, que nunca lo has escuchado y estás viendo por primera vez un video de una enseñanza como esta. ¿Por qué discutimos como por fe? Tenemos claridad de lo que dice el Señor acerca de su palabra. Muy bien, entonces vamos a continuar de aquí a 2 de Timoteo, versículo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto está dirigido a la iglesia, por eso lo puse durante el periodo de la iglesia, el periodo que le corresponde a la iglesia. Va dirigido hacia nosotros, no
pertenece ni al tiempo de la creación, ni tampoco a la ley, al Antiguo Testamento, sino pertenece al Nuevo Testamento en un periodo de gracia para nosotros, y nosotros hemos visto cómo todos estos versículos pertenecen a la iglesia. Estos versículos están dentro del Antiguo Testamento, pertenecen a la ley, pertenecen a la creación, desde la creación estos versículos, y de esa manera nosotros vamos trazando bien la palabra del Señor, teniendo claridad de cómo trazar, dividir y usar bien la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, 12 y 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, retener, una de las cosas para que nosotros podamos tener fe, es retener lo que estamos diciendo. Retén lo que de mí oíste, dice el apóstol Pablo. Las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cuáles son las sanas palabras? Las que están en la Biblia, las que están sus versículos del Señor, lo que el Señor está diciendo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que nosotros tenemos, aparte de retener, necesitamos guardar. Y eso es para los hermanos en Cristo, para los hermanos de la Iglesia de la Red. Necesitamos guardar nosotros para no dudar como las olas del mar. Para que no caigamos en pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Para eso necesitamos retener la palabra del Señor y necesitamos también guardar el buen depósito, dice aquí, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es interesante cómo tenemos cosas que hacer. Muy bien, ahora vamos a regresar al Antiguo Testamento, al Salmo 116, 1, 12. Salmo 116, 1, 12. No, perdón. Es Salmo 116, 1 y 2. Salmo 116, 1 y 2. Dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Así que amo al Señor porque, dice aquí, ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuál es tu súplica, mi querido amigo y oyente? Que tengas la verdad en cuanto a Dios, que es por medio de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, y muchas cosas que tú puedes buscar en Dios. La esperanza, la confianza, el tener un entendimiento claro acerca de la deidad de Dios. Y dice aquí: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Nosotros caminamos por fe todos los días estamos buscando al Señor por fe. Creemos en su palabra, buscamos el consuelo, buscamos la esperanza, la alegría, el gozo, darle alabanza, gloria al Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, es el Salmo 114, 11, que dice lo siguiente: Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que tememos a Dios, los que creemos realmente cuando el Señor dijo: yo soy el que soy. Cuando creemos que dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando ponemos nuestra esperanza en la obra redentora que hizo Jesús, nosotros los que tememos en el Señor, dice el Señor, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tenemos esperanza al confiar en la obra que hizo Jesús en la cruz. Cuando confiamos en nuestro Señor y Dios, entonces
podemos estar seguros que aunque Satanás y sus maquinaciones digan, aunque Dios os ha dicho, nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora a un punto muy importante para que nosotros tengamos la fe en Romanos 3:4. Recordemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí para todos aquellos ateos, para aquellos hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia de la Red, que a veces dudamos, que a veces nos movemos de un lado a otro, como que no lo creo, como será así, como que si nosotros buscamos claridad en cuanto a la palabra del Señor, no vayamos buscando más allá de lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y además es clara. Recordemos que fue escrito por pastores de ovejas, por pescadores, por hombres comunes y corrientes, y que podemos tener la certeza de lo que está diciendo el Señor es claro y preciso. Si no, realmente a veces tomar cursos de teología, entonces nos llevan conocimiento que nos puede desviar de la verdadera fe. Y entonces vamos a conocer mucho, vamos a saber mucho, pero no lo estamos haciendo conforme a la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto es otro tema que vamos a ver más adelante, que es la sabiduría de este mundo y la sabiduría de lo alto, cómo distinguir una y otra. Dice aquí Romanos 3:4, así que de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que nosotros como hombres todos somos mentirosos, dice el Señor aquí, pero es Dios veraz en su palabra. Por eso yo te dije desde un principio que no escuches lo que yo digo, escucha lo que dice la palabra del Señor. Pon tus oídos y tus ojos en cada palabra, en cada versículo que dice la palabra del Señor, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que mi querido amigo y oyente, ya para terminar esta parte, vamos a ver qué va a suceder con aquel que se atrevió a decir, con que Dios os ha dicho. Y esto lo vamos a ver aquí, en el Apocalipsis, en un periodo donde viene la tribulación, después de la tribulación, en la segunda venida, y viene la batalla del Armagedón, donde Satanás se va a levantar para pelear con Cristo y con su ejército. Muy bien, entonces vamos a ver lo que le va a acontecer a este ser llamado Satanás, que se levantó contra el Señor diciendo, con que Dios os ha dicho, y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así, porque ha sido lanzado fuera el acusador, aquel que se atrevió a decir, con que Dios os ha dicho. Él es el acusador, el que va delante de Dios y que nos acusa a nosotros como hermanos en Cristo, como creyentes. Él es el que va delante del Señor, también de los incrédulos, de los hombres, y va y dice, mira lo que están haciendo, mira esto, mira aquello, y Él nos pone en mal delante del Señor. Pero dice en el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que le hemos vencido al acusador,
Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, cuando ponemos nuestros oídos en la palabra del Señor, entonces nosotros vencemos a Satanás. Y ese es el momento más importante, mi querido amigo y oyente, que para que tú, como incrédulo, como ateo, que no has recibido la palabra del Señor, tú no puedes vencer a Satanás. Tú oyes la voz de Satanás, de una tierra corrompida, de un pensamiento corrompido. Entonces dice el loco en su corazón, el necio en su corazón, no hay Dios. Tú no puedes vencer a Satanás, porque para vencer a Satanás necesitas creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y para eso necesitamos ir a ver lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, mi querido amigo y oyente, que no has creído, que discutes por la fe, de que si unos dicen que es verdad, otros dicen que no es verdad. Y yo te digo, mi querido amigo y oyente, que todo lo que te he dicho es verdad y creo en ello. Y estoy firme en mi fe porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si tú no te arrepientes, morirás en tus pecados y entonces no podrás vencer jamás a Satanás y no verás días buenos de la presencia del Señor. Muy bien, entonces vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, que habla del Evangelio. Para que tú, mi querido amigo y oyente, para que tú puedas ser salvo, para que puedas vencer a Satanás, necesitas creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que, mi querido amigo y oyente, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados, así que tú ya no los tienes por qué pagar, porque Él ya hizo el sacrificio en la cruz, Él dio su vida, Él pagó con su sangre por nuestros pecados, Él nos hizo libres de la maldición de la ley. Así que nosotros podemos ser libres por medio de poner nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, para que tú puedas vencer aquel pensamiento que dijo con que Dios os ha dicho. Así que para eso, mi querido amigo oyente, necesitas el Evangelio y creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice aquí, en él, en el Señor Jesucristo, habiendo creído en él, en la palabra de verdad, toda la palabra que hemos hablado, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello es un sello de pertenencia, que le pertenecemos al Señor. Somos del Señor, ya no somos de esta tierra corrompida, de esta tierra que buscó su propio camino, de aquel que dijo, no, dice el necio, no hay Dios, y hacen obras malas. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que por gracia somos salvos por medio de la fe, lo que hemos venido mencionando durante toda la enseñanza. Toda la enseñanza se mantiene
en esto, en la fe, en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que somos, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo que Dios nos hizo de venir y morir por nuestros pecados. No por obras para que nadie se gloríe. No, tú no tienes que hacer nada. Esto es un regalo gratis, mi querido amigo y oyente, amigo incrédulo. Esto es un regalo gratis que viene del Señor. Muy bien. Efesios, ya lo vimos, 2, 8 y 9. Y dice Hechos 16, 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Mis queridos amigos y oyentes, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia de la Red, esperando que sea de edificación para todos ustedes y para aquellos que contienden por la fe. ¿Y por qué discuten por la fe? Muchas veces es por ignorancia, por perseguidor, por injuriador, como dijo el apóstol Pablo, y porque viven en un tiempo desconociendo las maquinaciones del diablo y Satanás, en una tierra corrompida, con un pensamiento corrupto, y no tienen claridad porque no conocen la fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, nos vemos entonces la próxima, que Dios les bendiga y ha sido un placer saludarles. Gracias, bye.